Todos muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor. Principalmente quiero decirles a nuestros amigos que la presencia de ellos es vital en esta reunión, porque Dios les ama. Sean bienvenidos en el nombre del Señor nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas. Estamos en la casa de Dios para poder disfrutar, hermanos, de un platillo especial. Y vamos a hablar, hermanos, un poco acerca de la palabra del Señor, para poder entender hasta dónde, hermanos, es la gran misericordia de Dios. Dice que al principio, hermanos, vamos a empezar con una lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Ahí vamos a empezar para ver, hermanos, lo que más adelante le sucede al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios en su plan perfecto, hermanos, dice en el verso 5, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, dice, en su corazón. Mira, en Jehová existió un dolor tremendo, hermanos, en ver la maldad del hombre. Pero el plan perfecto de Dios, hermanos, era para usted y para mí, para nuestros amigos, para la humanidad, ya que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Pero dice que a Dios le dolió en el corazón profundamente, hermanos, que el hombre se perdiera. Y como muestra de ellos, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, que nos va, hermanos, a enseñar en esta noche el tema que tenemos por delante. Mateo capítulo 27, versículos 22 y 23. Este es el texto bíblico asignado al tema siguiente: ¿lo vas a crucificar? Es el tema de esta noche. Mateo 27, capítulo 27, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué pasó al principio con Dios? Cuando vio que la maldad del hombre iba creciendo, que la maldad del hombre no tenía límite. Dios ya sabía, hermanos, que esa maldad iba a llevar al Hijo de Él a la cruz, a derramar la sangre, a dar su vida por el mundo. Y ese dolor de Dios fue tan fuerte, hermanos, que estaba sufriendo por su Hijo. Él ya sabía que la multitud iba a decir: sea crucificado. Cada año, hermanos, se celebraba una fiesta judía que significaba la liberación del pueblo, el acontecimiento más grande del éxodo del pueblo de Israel y su salida, hermanos, de Egipto hacia las tierras prometidas. Cada año celebraban esa fiesta, y cada año, hermanos, el gobernador tomaba la decisión de soltar a un preso. Por muy cruel que fuese este hombre, la tradición era soltarlo. Y Pilato pregunta a la multitud: ¿qué haré con este hombre llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Hasta dónde había llegado la maldad del hombre, hermanos? ¿Hasta dónde llegó el gran dolor de Dios por su Hijo? Un dolor tremendo. Pues Jesucristo estaba en manos, hermanos, ni más ni menos que de los judíos, en manos de hombres
con el conocimiento de la ley. No eran personas ignorantes. Estos hombres que tenían el conocimiento de la ley convencieron a los demás que tenían esa ignorancia a que pidieran a Barrabás para que lo soltasen y que a Cristo lo crucificasen. Qué maldad tan tremenda, hermanos, en esa generación. Dice ahí mismo, para, hermanos, ver un poco más, Mateo 27:1. Dice la palabra del Señor: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, miren, nota bien, ¿quiénes fueron los promotores de la maldad? Los que tenían el conocimiento de la ley de Moisés, los principales sacerdotes, dice. Y dice más adelante: y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿De quiénes fue la idea? De los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los ancianos del pueblo, de gente con conocimiento de la ley. Ahora, esta gente trabajó, hermanos, para poder convencer a un pueblo que no tenía este conocimiento. Versículo 10. Estamos viendo Romanos 27:20, perdón. Dice el versículo 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Miren, qué complot tan grande, hermanos, de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el pueblo obedeció a lo que ellos dijeron. El pueblo estaba sin conocimiento, pero los sumos sacerdotes y los ancianos tenían todo el conocimiento adecuado. Sabían perfectamente la ley, pero la maldad había llegado hasta el colmo de los males, que eso era lo que le dolía al Señor, a Dios en el corazón, en que su hijo lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Y dice el verso 22: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. La maldad de la humanidad, sea crucificado. En otras palabras, que sea muerto. ¿Quién? El Hijo de Dios. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Pilato, como gobernador, hermanos, sabía que el Hijo de Dios no había hecho ningún mal. Sabía que el Hijo de Dios no tenía pecado. En manos del gobernador estaba la vida o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Y la gente se enfurecía más y más, y a gritos decían: que sea crucificado. Hace 2000 años, Palestina, la tierra de los judíos, hermanos, había sido ocupada por ejércitos imperiales. Y Poncio Pilato, hermanos, fue designado para gobernar ese lugar. Imagínense. Justo, hermanos, justo en la época en que Jesús vivió. Qué gran presión religiosa de los judíos exigía que Pilato, hermanos, diese la orden de crucificar al Señor. Este hombre, hermanos, sabía que el Señor era inocente, pero él tenía otros propósitos en su vida personal, como el poder, para que la gente lo siguiera, para que la gente, hermanos, le diera un valor cada vez más y más a Pilato. Este hombre, hermanos, llegó a gobernar en Judá en el año 26 después de Cristo. El Señor empieza su ministerio a los 30 años. Pilato estaba en el poder, y Pilato tenía en sus manos soltar al Hijo de Dios.
Imagínense un gobernador que veía en Cristo que no existía ningún mal. ¿Quién tenía el poder? ¿El pueblo o el gobernador? El gobernador, hermanos. Él tenía todo el poder. Aunque se lavó las manos y dijo, no tengo que ver con sangre inocente, aunque hizo todo lo que hizo Pilato, él fue culpable también, igual que la multitud, de la muerte del Hijo de Dios. Qué tan tremenda la maldad. Qué tan tremenda la maldad, que realmente, hermanos, no solamente castigaron, no solamente azotaron al Hijo de Dios, sino que lo que ellos querían era, hermanos, quitarle la vida, matarlo, llevarlo a la cruz del Calvario para que ahí fuese muerto. Imagínense hasta dónde había llegado la maldad. Ahora estamos viviendo, hermanos, tiempos similares. La maldad es mucha y no hay duda alguna, hermanos, que Dios sigue doliéndose en su corazón. A Dios le duele ver la maldad de este mundo. A Dios le duele ver la maldad de esta generación. El Señor sigue doliéndose, hermanos. El dolor es tan tremendo, hermanos, porque realmente el Hijo de Él fue crucificado. ¿Y quiénes dieron la orden? Hermanos, el mismo pueblo, el judío mismo, los sacerdotes judíos, los ancianos judíos, llevaron, hermanos, a la cruz al Hijo de Dios. Pero en el plan perfecto de Dios, el Señor, hermanos, hizo su sacrificio. Claro, hermanos, que no fue agradable la muerte al Señor, porque Él ora al Padre antes de morir y le dice: Padre, si es necesario, pasa esta copa de mí. En otras palabras, Padre, no hay otra solución para salvar al mundo. El Señor quería salvar al mundo, pero de otra manera. ¿Hay otra solución, Padre? Pero si no la hay, que se haga tu voluntad. Mire hasta dónde llegó el amor del Señor, la humildad del Señor, diciéndole al que se haga tu voluntad. Así es que Pilato no pudo hacer nada por cuestiones personales. La multitud, engañada por los sumos sacerdotes, engañada por los ancianos, hermanos, gracias, engañada por los ancianos, llevaron, hermanos, hasta la cruz al Hijo de Dios. Pero Él se presentó en ofrenda agradable ante Dios, y se presentó solo una vez, hablando físicamente. Porque vamos a ver de dos puntos importantes. Físicamente, hermanos, el sacrificio de Cristo solamente una vez. Pero vamos a hablar espiritualmente también. Por eso la pregunta de esta noche es: ¿lo vas a crucificar? ¿A poco es posible crucificarlo en estos tiempos? Sí, hermanos y amigos, pero no literalmente, no físicamente, pero espiritualmente, hermanos. De la forma como el ser humano vive, es posible seguir crucificando al Hijo de Dios. Y cada vez que el ser humano se desvía de la presencia del Señor, al Señor le duele en su corazón. Él sufre, y sufre, hermanos, como sufrió en la cruz del Calvario, físicamente. Dice el libro, hermanos, vamos al libro de Hebreos o Hechos, vamos a los Hechos. Ahí tenemos otro pasaje muy maravilloso, hermanos, donde realmente, hermanos, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, verso 36. Hablando el apóstol Pedro en su primer sermón, inspirado por el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, donde la iglesia de Cristo fue, hermanos, establecida en el año 33 después de Cristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, llega con estas palabras al judío.
Y dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué bendición de Dios! Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Y los judíos, hermanos, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos para ser salvos? Y esa es la pregunta de hoy en día. ¿Qué hacer para ser salvo? ¿Qué hacer para no crucificar o no seguir crucificando espiritualmente al Hijo de Dios? Para darle el valor necesario, para darle las gracias por todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. La muerte del Señor era eminente, hermanos. Él iba a morir. ¿Y sabe por qué iba a morir? Porque el mismo pueblo de Dios lo iba a crucificar. Pero Él no evitó la muerte. Él se pudo salvar, hermanos. Pero Él no lo hizo por amor a la humanidad. Que aunque la humanidad, hermanos, está viviendo una vida sin control, con mucha maldad, el Señor le sigue amando. Y eso es lo importante, estimado amigo, que usted debe de entender esta noche. Que si el pueblo judío crucificó al Hijo de Dios, usted puede cambiar, hermanos, su actitud. Porque en realidad este mundo, hermanos, vive un mundo donde realmente la maldad va creciendo día con día. Usted ni yo no podemos cambiar a la humanidad. Solamente el que murió en la cruz del Calvario puede cambiar al mundo, a la humanidad. Pero quiero decirle en esta hora que sí podemos hacer algo, usted y yo. Amigo, usted puede hacer algo. Es cierto, no puede cambiar al mundo, no puede cambiar la vida de otros, pero puede cambiar su vida. No puede cambiar al mundo, pero usted puede hacer la diferencia dentro de la iglesia, dándole las gracias al Señor. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Ahí tenemos enseñanzas maravillosas, hermanos. Hebreos, capítulo, hermanos, 12. Hebreos 12. 2 y 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 12, versículo 2 y 3. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mire. Por el gozo, dice, mire, el gozo, verso 2. Verso 2, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, dice, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra en el trono de Dios. 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel, dice, que sufrió tal contradicción. Sufrió el oprobio. Y lo que significa esa palabra, hermanos, es deshonra, humillación, reproche, ofensas y reprobación. Todo eso el Hijo de Dios lo sufrió en la cruz del Calvario, o camino a la cruz del Calvario. Porque antes de llegar a la cruz, Él fue azotado. Antes de llegar a la cruz, Él fue humillado. Antes de llegar a la cruz, hermanos, Él fue reprochado, y ofensas tras ofensas. El Hijo de Dios sufrió mucho.
y lo soportó y se humilló. Hizo, hermanos, lo que el Padre realmente tenía como plan perfecto para salvar a la humanidad. Sufrió todo esto el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Por usted y por mí. Estimado amigo, quiero decirle en esta noche que el Señor dio su vida por usted. Él le ama, le sigue amando y sigue sufriendo, porque realmente las personas en este mundo no cambian su forma de vivir. Siguen viviendo una vida descuidada, una vida no agradable ante la presencia del Señor. Y Él sigue doliendo en su corazón. Él sigue sufriendo hasta el día de hoy por la forma como la persona se conduce en esta vida. Y no estamos hablando especialmente de los amigos, porque realmente ellos son los invitados especiales esta noche. Estamos hablando del cristiano que realmente tiene el conocimiento del Hijo de Dios. Y en esta noche la pregunta es, ¿lo vas a crucificar? Hermanos, realmente como cristianos, como seguidores de Dios, no debe de ser la respuesta así. Porque en vez de crucificarlo, hay que darle la honra, hay que darle la gloria y hay que darle, hermanos, todo lo que Él se merece. Fue muerto el Hijo de Dios, Jesucristo. Satanás pensó que lo había vencido. Pero en realidad Cristo, hermanos, venció a Satanás. Y no solamente a Satanás, sino que también la muerte. Dice que fue sepultado. Pero no quedó, hermanos, sepultado, sino que resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo al noveno día para estar a la diestra del Padre. Y cuando dice que está a la diestra del Padre, eso significa poder, hermanos. El mismo poder que tiene el Padre tiene el Hijo. Por eso está a la diestra del Padre. ¿Y por qué significa poder? Vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde tiene su poder usted? ¿Dónde tiene la fuerza usted? ¿Dónde tiene la fortaleza usted? No es en la mano izquierda, es en la derecha. Y Jesucristo ascendió al cielo, a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros con un poder igual que Dios. Y Dios le dio todo al Hijo, todo el poder. Y ahí está día con día, hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Vamos brevemente a esa cita bíblica. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 2 al 4. Por el cual dice asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué murió Cristo? Hermanos, por rescatar a la humanidad. Pero en realidad, hermanos, el tema principal es, ¿lo vas a crucificar? Hágase esta pregunta. En el año 33 después de Cristo, Cristo empieza su ministerio a los 30 años. Está por 3 años aproximadamente, hermanos, enseñando a los apóstoles su doctrina, su enseñanza. En el año 33, hermanos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo y la multitud dice, crucifíquenle. Y piden a un malhechor, piden a un asesino a que quede en libertad, Barrabás. Imagínense, hermanos, lo que Dios sintió allá en Génesis. Dice que a Él le dolió en su corazón ver la maldad del hombre. Y esa maldad del hombre llegó al colmo de los colmos, cuando Cristo fue crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2 al 4. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por quién murió Cristo? Por amor a nosotros. ¿Y por qué lo crucificaron a Él? Por la maldad que existía en el hombre. Y la multitud, hermanos, dijo: crucifícale. Y la multitud dijo: quítenle la vida, sin darse cuenta que era el Hijo de Dios. Y dice el versículo más adelante: por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado, hermanos, pero Él resucitó. Y no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo. Lo crucificó la multitud. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted hubiese estado, hágase en el pensamiento esto, si usted hubiese estado en esos momentos, ¿hubiese dicho crucifícale también? Podemos decir nosotros en la respuesta: no. Ahora bien, vamos a ir a un punto muy importante, hermanos, donde realmente, hermanos, tenemos que meditar. ¿Cómo podemos crucificar al Hijo de Dios en nuestras vidas cristianas? ¿De qué manera? Y vamos a ir, hermanos, brevemente al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a los Hebreos, capítulo 6, hermanos, versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Ahí va a estar la meditación de esta noche, porque estamos en el tema: ¿lo vas a crucificar? Hace 2000 años dijeron: crucifícale. Y no solamente el pueblo, sino que también gente con conocimiento, gente que dominaba, hermanos, la ley completamente. Porque para ser sumo sacerdote tenía que saberse la ley. Para ser un anciano del pueblo tenía que dominar la ley. Eran personas con conocimiento. Ellos dijeron: crucifícale. Y el pueblo que tenía menos conocimiento apoyaron la decisión de estos hombres, diciendo: crucifícale. Ahora bien, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes? Nosotros, hermanos, que ya tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, que ya sabemos cómo vivir una vida cristiana de acuerdo a su voluntad, que cuando le fallamos al Señor, nosotros entendemos a través del Espíritu Santo que hemos fallado y sabemos qué pasos vamos a dar. Pero dice el verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice el verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando, dice, de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren, ¿cómo podemos nosotros crucificar al Hijo de Dios? Ya no lo vamos a crucificar literalmente, ya no lo vamos a crucificar físicamente, pero con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos ante su presencia, sí lo podemos crucificar espiritualmente. Y cuando nosotros crucificamos espiritualmente al Hijo de Dios, Él, hermano, sigue sufriendo por el mundo. Él sigue sintiendo esos dolores por nosotros. Él sigue sintiendo esos desprecios, hermanos, igual que sufrió en la cruz. ¿Qué sufrió en la cruz el Señor? Sufrió deshonra, sufrió humillación, sufrió reproches, sufrió ofensas y reprobación y muchas cosas más.
Y cuando nosotros crucificamos al Hijo de Dios por un mal comportamiento, por una mala forma de vivir, por pecar ante la presencia de Él, hermanos, Él está sintiendo los mismos dolores. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar en nuestra vida cristiana. Por eso debemos de vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Una vida, hermanos, que realmente, en vez de deshonrarlo, hay que darle la honra y la gloria. En vez, hermanos, de humillarlo, hay que enaltecerlo, porque Él se merece todo y mucho más de parte de nosotros. Porque Él no está humillado, Él está arriba, a la diestra del Padre, y está con gran poder para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. En vez, hermanos, de reprobarlo, hay que aprobar. Hay que estar convencido que lo que Él nos está dando son bendiciones para nuestra vida cristiana. Pero dice el versículo 5, versículo 6, 4. Porque es imposible, mira, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice el 6, y recayeron, dice el 6, y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Cómo crucificamos al Hijo de Dios espiritualmente? Lo crucificamos, hermanos, cuando un cristiano retrocede atrás. Cuando un cristiano, hermanos, vuelve nuevamente al mundo, está crucificando al Hijo de Dios. El Señor está sintiendo ese dolor, como lo sintió hace 2000 años. El Señor está sintiendo ese desprecio, como lo sintió hace 2000 años. Cuando el cristiano se aleja de su presencia, cuando vivimos una vida sin control, cuando realmente no nos apegamos a lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole, dice, en vituperio, y exponiéndolo a deshonrarlo, y humillándolo, y ofendiéndolo. Todo eso, hermanos, lo sufre el Señor espiritualmente, no físicamente, porque físicamente el sacrificio del Señor fue una vez para siempre. No como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que cada año, hermanos, sacrificaban animales, machos cabrillos, y con esa sangre, hermanos, ofrecían sacrificios para ellos mismos y después para el pueblo. Cada año el sacrificio del Señor fue una vez para siempre. Pero sí se sigue crucificando a través de nuestra forma de vivir. Cuando nosotros le fallamos al Señor, Él sufre mucho. Cuando nosotros le fallamos al Señor, hermanos, lo estamos humillando, lo estamos deshonrando, lo estamos reprochando, en vez de darle la honra y la gloria. En vez de decirle, gracias, Señor, porque realmente tú diste la vida por mí. Porque realmente tú moriste, pero no quedaste sepultado, sino que resucitaste al tercer día. Y que ascendiste al cielo para estar cuidándonos a cada uno de nosotros. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿lo vas a crucificar? La respuesta debe ser no, hermanos. ¿Y de qué manera no vamos a crucificarlo? Viviendo una vida como cristianos, viviendo una vida en obediencia al Señor día con día, mejorando nuestro cristianismo día con día. De esa manera el Hijo de Dios, hermanos, está siendo honrado y le estamos dando el lugar que le pertenece, ese lugar de poder y de gloria, ese lugar celestial. Hermanos, ya para ir terminando, quiero decirle en esta noche que le demos el valor necesario a ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros y no lo sigamos crucificando con nuestra forma de vivir, viviendo nosotros descuidadamente como cristianos, pecando, porque cuando nosotros pecamos, hermanos, realmente quiero decirle que se lleve esto en su corazón y en su mente. Cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor sufre los mismos dolores que sufrió hace 2000 años en la cruz del Calvario.
por aquel pueblo que dijo crucifícale, por los ancianos y por los sumos sacerdotes que dijeron crucifíquenle, y que Poncio Pilato como gobernador no pudo evitar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él no pudo evitarla, pero usted y yo podemos evitarla, la muerte espiritual. No podemos seguirlo crucificando espiritualmente al Hijo de Dios. ¿Lo vas a crucificar? No, hermanos, sino que le vamos a dar el lugar que se merece, le vamos a dar la honra y la gloria, y le vamos a ser fiel hasta la muerte. Esa debe ser nuestro deseo, hermanos, en nuestra vida cristiana, para poder nosotros estar bien ante la presencia del Señor. Y la invitación es para los amigos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y puedan darle la honra y la gloria a aquel que murió por la humanidad, y este es nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con Gálatas 2:2, Gálatas 2:20. Ahí terminamos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Palabras del apóstol Pablo. Mire, hermanos, qué enseñanza tan grande tenemos. Tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, lo tenemos, hermanos. ¿Por qué lo crucificaron entonces hace 2000 años? ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón, hermanos. ¿Por qué habemos cristianos que seguimos crucificando al Hijo de Dios en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir ante la presencia del Señor? No por falta de conocimiento, sino que por un corazón duro. Y también se puede crucificar por causa de conocimiento. Es por eso importante saber, hermanos, que nosotros tenemos una lucha, y la lucha es ser fiel al Señor para darle la honra y la gloria que Él se merece. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, ya para terminar estas palabras. Verso 20. Con Cristo, dice Pablo. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué convencido estaba el apóstol Pablo, hermano. Lo que ahora vivo, dice, lo vivo en el Hijo de Dios, porque Él no solamente me amó, sino que se entregó por mí. Lo que ahora vivimos como cristianos, vivámoslo para el Señor, porque recordemos siempre, cada momento de nuestra vida, que no solamente nos amó, sino que murió por usted y por mí. Ese gran sacrificio que nos mantiene dentro de la iglesia con privilegios agradables. Ese gran sacrificio, hermanos, que nos mantiene dentro de la iglesia dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estas mismas palabras del apóstol Pablo podemos decirlas nosotros en esta noche, en nuestro corazón, hermanos. Y dice el apóstol Pablo en el 20, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Pero quiero decirle, hermano y hermana, que Cristo vive dentro de su corazón. Él hace 2000 años no murió. Murió físicamente, pero resucitó el tercer día. Y Cristo vive en nuestros corazones. Y Cristo está vivo ante la presencia de Dios a la mano derecha. ¿Sabe por qué? Para interceder por usted y por mí. Él está pendiente de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege. ¿No se merece la honra y la gloria? Claro que sí, hermanos. Y esa honra y esa gloria se lo merece, no solamente de una persona, sino que de la humanidad completa, hermanos. Que la palabra del Señor sea bendecida y nosotros vivamos una vida en santidad ante la presencia del Señor. Y no lo crucifiquemos, hermanos, espiritualmente, con nuestra forma de vivir. Recordemos que cuando nosotros le fallamos al Señor, hermanos, Él sufre mucho, sufre desprecios, sufre humillación. Lo mismo que sufrió hace 2000 años, lo hacemos sufrir con nuestra forma de vivir. Pero no es necesario, porque la iglesia no hace sufrir al Hijo de Dios. Pero no es necesario,
porque el cristiano y la cristiana no hace sufrir al Hijo de Dios. Porque así como ahora, debe ser el resto de nuestra vida. Démosle la honra y la gloria al Hijo de Dios, porque Él se merece y esto y mucho más de parte de nosotros. Que el amor y el poder de Dios esté en sus corazones y sigámosle glorificando al Hijo de Dios. Bendiciones para nuestros amigos. Están invitados a las reuniones de esta congregación para que sigan escuchando las bendiciones que Cristo ofrece. Y bendiciones para cada hermano y hermana que estuvo presente en esta noche. Quiero decirle que Cristo no solamente lo amó, sino que se entregó por usted y por mí. Gloria sean dadas a Dios y que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.